En este video mencionaré algunas formas de manipulación utilizadas actualmente y, para entenderlas mejor, tocaré brevemente algunos aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Qué es la psicología de masas? La psicología de masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos, una rama encargada de investigar el por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida, ya sea en política, religión, sociedad, economía o moda. Por supuesto, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con los valores que la masa comparte. La idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo que ya está creado. Una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente, es más, se subordina al grupo al que pertenece. Durante muchos años, la investigación de este ámbito de la psicología fue notablemente invisible, al menos de forma oficial. No fue hasta 1930 que se reabrió la investigación a manos de George Herbert Mead, en donde resaltó la importancia de que la opinión de un individuo sea aceptada socialmente. En este tema hace hincapié Michael Foucault, que estudió nuevas formas de control social. Por otro lado, Gustave Le Bon, nacido en 1841, fue un psicólogo francés que realizó una clasificación y análisis de las masas. Él hace mención de la ley de unidad mental de las masas, la cual dice que en determinadas circunstancias una aglomeración de seres humanos posee características muy nuevas y diferentes a las de cada uno de los individuos que la componen, por lo cual se forma un alma colectiva. Los medios de comunicación comunican a las masas y por esta razón es que inevitablemente tienen la capacidad de influir en las personas y modificar sus modelos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y la opinión pública en general. Entre estos medios que están hechos para alcanzar la mayor audiencia posible se encuentran la televisión, el cine, la radio, los periódicos, las revistas, los libros, videojuegos, internet, etc. Por lo tanto, son herramientas muy poderosas para manipular a las masas sin que sea notado el control, dando forma y moldeando las actitudes y opiniones, y también al mismo tiempo definiendo lo que es normal, moral y aceptable. Por ejemplo, la ingeniería social vista dentro del marco de las ciencias políticas recurre a la psicología de masas, esto con el fin de persuadir. Ejemplo de ello serían los políticos o líderes que buscan el apoyo de una gran masa mediante la persuasión y el moldeamiento de los valores sociales. La propaganda, ya sea política, cultural o comercial, ya no es la forma de comunicación o la imposición coercitiva de autoridad de las dictaduras. Se ha convertido en sinónimo de entretenimiento y de placer. La publicidad es otro claro ejemplo de persuasión, ya que busca a toda costa atraer al público. Para ello utilizan lemas o campañas donde sustituyen un análisis racional por otro ligado a lo emocional. Pues bien, utilizan nuestra vulnerabilidad a través de las emociones para captar nuestra atención. Las masas, buscando constantemente el estado de entretenimiento de última generación, recurren a los productos de alto presupuesto que solo son producidos por las grandes corporaciones de medios del mundo. Estos productos contienen mensajes cuidadosamente calculados y colocados. Son la propaganda del entretenimiento y el público ha aprendido a amarla en la medida en que gasta su dinero duramente ganado en ella. Dentro de la ingeniería social como ciencia política, el desarrollo de la propaganda como método de control de la opinión o la mente pública y subsecuente asociación de ambos conceptos se origina en el trabajo de Edward Bernays, quien afirmaba que el buen juicio democrático del público no era confiable, así que es por esto que deben ser guiados desde arriba. Bernays introduce el concepto de Engineer of Consent, ingeniería de consentimiento, y lo define como el arte de manipular a las personas.
Edward Bernays fue psicólogo y periodista y es considerado el padre de las relaciones públicas y utiliza los conceptos descubiertos por su tío Sigmund Freud para manipular al subconsciente del público. En su opinión, las masas deben ser manipuladas por un gobierno invisible que asegure la supervivencia de la sociedad y de la democracia. Uno de sus pensamientos de Edward Bernays es el siguiente: la propaganda es el mecanismo por el cual se diseminan las ideas a gran escala, en el sentido amplio de un proyecto organizado para extender una creencia o una doctrina en particular. Bernays cambió profundamente el funcionamiento de la sociedad en un principio que solo fue la estadounidense, en donde creó el consumismo, mediante una cultura en donde los estadounidenses compran por placer en vez de comprar por necesidad o supervivencia. Pero como hemos visto, ha funcionado y se ha diseminado a los demás países. Durante los periodos históricos del mundo, se ha hecho uso de la psicología de masas para controlar al pueblo, ya que si tienes el poder para controlar a las masas, también tienes el poder de gobernar. Las ideas más simples son llevadas porque son las más creíbles, sobre todo si vienen en forma de promesa. Entre los ejemplos más claros podemos fijarnos en la imposición de valores de la Iglesia en la Edad Media o en los fascismos alemanes e italianos. En el tiempo en el que los nazis tuvieron el poder en Alemania, pusieron en marcha una estrategia propagandística que se basaba en el culto a la imagen, enormes multitudes y una simbología característica con banderas y lemas. Uno de los casos importantes también en la historia de la psicología de masas fue el usado por Napoleón, que comunicaba a su consejero de Estado estas palabras: comulgando en público, terminé con la guerra de la Vendée. Haciéndome pasar por musulmán, me establecí en Egipto. Con 2 o 3 declaraciones papistas, me ganaré a todos los curas de Italia. Las ciencias cognitivas como la psicología, la sociología, la semiología, la lingüística y otras esferas conexas eran y siguen siendo ampliamente investigadas a través de estudios muy fuertemente financiados. Los resultados de estos estudios se aplican a los anuncios, a las películas, a los videos musicales y a otros medios de comunicación a fin de que sean tan influyentes como sea posible en todos nosotros. La propaganda de hoy casi no utiliza argumentos racionales o lógicos. Directamente se nutre de las necesidades más primarias del ser humano y de sus instintos. Todo esto con el fin de generar una respuesta muchas veces emocional y por lo mismo irracional. El sexo está omnipresente, ya que mantiene la atención del espectador y se conecta a su necesidad de reproducción. Cuando se activa este instinto, puede eclipsar cualquier otro pensamiento racional en nuestro cerebro. Pocas son las personas que no reaccionan a sus emociones más primitivas. Por lo tanto, si las personas pensaran racionalmente todo el tiempo, probablemente no comprarían ni la mitad de lo que poseen, ya que muchas veces son cosas innecesarias o de un costo muy elevado, las cuales adquieren por el simple gusto o emoción de comprar. Como podemos ver, la psicología de masas y la ingeniería social existen desde hace tiempo y ha sido utilizada por los gobiernos con el pretexto de influir actitudes o implementar acciones sociales en la población de un país o región, también de modificar comportamientos que son percibidos como indeseables, o es decir, que no se apegan a la ley o al sistema. Para los que quieran ahondar más en el tema, los invito a investigar para que construyan su propia opinión y sean más críticos. Pero, ¿qué les pareció el video? ¿Creen que han sido víctimas de los anuncios o la propaganda política o comercial? Si es así, ¿qué fue lo que influyó en ustedes?